¿Qué se les viene a la mente cuando digo que piensen en un villano? Si pensaron en alguien completamente vestido de negro, hay una explicación para eso, no es coincidencia, y en este video vamos a repasar el por qué. Pero antes de comenzar quiero decir algo, creo que it goes without saying, no creo que tenga que estarlo diciendo, porque creo que es algo obvio, pero evidentemente creo que las personas que participaron, que fueron parte de la SS, son las peores personas que han existido en la tierra junto con los que participaron en la Inquisición. Entonces no justifico nada de lo que hicieron estas personas, no asocio ningún aspecto bueno con estas personas, simplemente disfruto mucho de tener conocimiento de historia, especialmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y pensé que este era un tema interesante que podría compartir con ustedes. Si les parece interesante el video, si les gustó, por favor denle like, coméntenme algo, me encantaría leerlos, suscríbanse obviamente y compartan por donde puedan, con sus amigos, con quien sea, porque obviamente creo que voy a ser un poco baneada en esta plataforma porque obviamente voy a estar tocando temas un poco sensibles. Ya el título en sí pongo una palabra que no es muy bien aprobada por este tipo de plataformas, entonces me ayudarían un montón. Y también les quiero recordar que me pueden seguir en mi Instagram, donde posteo a diario, verdaderamente a diario, también se los agradecería mucho. Pero bueno, ahora sí, para entender esta historia tenemos que devolvernos en el tiempo a la unificación de Alemania en 1871 y hablar sobre este sujeto llamado Otto von Bismarck. Otto von Bismarck básicamente unificó los estados en Alemania para derrotar a Francia en 1871. Él tomó diferentes estados que hablaban lenguajes similares, pero que claramente tenían una estética militar bastante diferente, lucían y actuaban obviamente diferente cada quien conforme a su respectivo estado, y todo esto lo unificó en un solo país que vendría siendo Alemania. Ahora, por los siguientes 40 años los uniformes militares de Alemania estarían por todas partes, no tenían ni pies ni cabeza, no había una consistencia ni en color, ni en tela, ni en estética, en cómo se veía prácticamente. Lo único consistente que veíamos en todo esto era el Pickelhaube, probablemente no lo estoy pronunciando bien, pero también es conocido como el Pickelhaube, que era este casco que tenía un pico encima. Originalmente lo usó Prusia, pero también después pues evidentemente lo usó Alemania, y eso era prácticamente lo icónico de la vestimenta militar hasta 1910. Y entonces de pronto hubo una especie de rebranding en el Imperio Alemán y todo era gris. Era un movimiento muy práctico porque anteriormente los colores en los trajes se usaban para que los comandantes pudieran identificar como los dos equipos, vamos a decirle de esta manera, para que pudieran identificar a los respectivos países en combate, a su país y al enemigo, y así ver más fácilmente qué es lo que estaba sucediendo en batalla. Es decir, si tu país estaba vestido de rojo y el enemigo estaba vestido de azul, desde una perspectiva más amplia era muy fácil ver quién estaba ganando, cómo estaba la situación en la batalla. Pero conforme la guerra fue cambiando, nos topamos con la Primera Guerra Mundial, y esto sería básicamente una guerra de trincheras. Era algo más de maniobra, algo más de planeamiento y no tanto de aventarte al campo de batalla contra todos. Entonces obviamente la vestimenta tuvo que cambiar por practicidad. Los materiales de los trajes eran más baratos, no eran tan llamativos, y especialmente se buscaba algo que pudiera ser producido en masa y ser usado por toda una nación. Para 1915 ya estamos en un año sobre la Primera Guerra Mundial, y evidentemente todos los trajes llamativos, lujosos, coloridos ya no existían, ya no se veían por ninguna parte, eran cosa del pasado, y realmente no podías distinguir mucho a un soldado común y corriente, a un oficial o a un comandante. Todo se veía muy monótono. Los trajes se volvieron muy sencillos, de hecho trataban de ser lo más sencillo que se pudiera, nada de decorativos, nada de tela extra que te pudieran arrancar en combate, que se te pudiera quedar atorado en alguna parte de las trincheras, nada de eso. Y justamente se deshicieron del pico en el casco para 1916, y vemos la introducción de este famoso casco alemán que utilizaría el ejército en la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Stahlhelm o el
steel helmet, que quiere decir casco de acero, y es un casco obviamente destinado a proporcionar protección de ametralladoras y fragmentos de granadas. Ahora, en 1918 Alemania se rinde y la Gran Guerra terminó. Había millones de soldados regresando a casa y de pronto la fuerza militar de Alemania baja a 100,000 soldados, y los uniformes durante los próximos 10 años en realidad no tuvieron ningún cambio significativo. De hecho, utilizaban sobras de lo que pues había quedado en la Primera Guerra Mundial. No tenían el dinero suficiente como para invertir en nuevos o en más trajes. La hiperinflación estaba latente en este momento y simplemente fue un momento difícil en cuestiones de lo que iba a pasar con el ejército. Sin embargo, las cosas empiezan a cambiar a finales de los años 20 y a principios de los 30, cuando vemos al programa de rearme alemán surgir junto con el ascenso del partido político nazi, y entonces de pronto es una prioridad hacer a Alemania fuerte, hacerlo orgulloso, a darle esta imagen de poder. Y de la noche a la mañana vemos a los uniformes del ejército alemán tener este makeover, tener este gran cambio. Dinero se le empezó a invertir a esto, y ahora no hay nada necesariamente particular o espectacular, algo que resalte de los uniformes de los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial o en los 30s. Se veían bien, pero hay mejores trajes militares. Pero los trajes de la SS, eso era algo totalmente diferente. Ahora, muchos preguntarán, ¿qué no el SS es parte del ejército alemán? Técnicamente no. La SS era una organización paramilitar. Inicialmente empezó como algo muy pequeño, como guardias del pasillo y básicamente guardaespaldas para Hitler. Cuando Hitler subió al poder, los militares no confiaban en él y él no confiaba en los militares. Entonces era una relación que no estaba funcionando. Siempre fue como sospechoso al respecto del ejército y todo esto. Entonces él quería a su propio grupito de personas en los que pudiera confiar, pero sobre todo que lo pudieran estar siguiendo a todas partes, que lo pudieran estar acompañando, que obviamente pensaran de igual manera, que siguieran la ideología fielmente, pero también que le fueran 100% leales. Y la SS fue justamente esa organización, y es en la SS en lo que pensamos cuando vemos a estos uniformes negros con simbolismos como la calavera que está en el sombrero, que viene siendo la cabeza de la muerte, el símbolo de la SS y el otro símbolo que todo mundo sabemos cuál es. Ahora, hay una persona que se llama Heinrich Himmler, igual no sé si lo estoy pronunciando bien, no sé si es Heinrich, pero lo voy a pronunciar así. Y él era la cabeza de la SS. Y esto estaba dividido en 3 grupos. Tenías a el general de la SS y su trabajo era asegurarse de que todas las políticas nazis fueran forzadas en todo el país de Alemania, que las reglas fueran seguidas. Luego tenías a los SS armados. Y aquí es donde surge un poquito de confusión, porque estos hombres estaban peleando en la guerra junto con el ejército alemán, pero normalmente no tenían tanques ni artillería. La verdad es que no participaban mucho. Eran más como soldados de pie que de aquí de vez en cuando entraban y luego se lavaban las manos con lo que hacían y hasta ahí quedó. Esto obviamente hacían cosas terribles y luego se lavaban las manos. Estos eran como los nazis hardcore. Y de hecho, un poquito junto con pegado tenemos al tercer grupo, que son los Death Heads Unit o unidades de la calavera. Y estos eran los tipos tan horribles y detestables que estaban a cargo de los campos de concentración. Ahora, la SS era malvada, de eso no hay debate alguno. Pero muchos años después seguimos viendo su impactante imagen en el cine como algo imponente, y en la industria de la moda se siguen posicionando como uno de los mejores trajes jamás vistos en la historia. Entonces, ¿por qué es esto? Número 1 es que tenían un muy buen diseño. El uniforme era de buena calidad. El diseño era bellísimo, tenía muchos adornos con símbolos muy reconocibles. Estaban hechos a la medida y eran modelados por gente, pues bueno, de cuenta que parecían modelos. Era gente con muy buen físico que ayudaba mucho a que el traje luciera. Es como el perfecto proyecto de marketing, prácticamente. La número 2 es la
exhibición. Y esta es la razón por la que los uniformes se hicieron icónicos incluso en su momento. La propaganda de Alemania en la Segunda Guerra Mundial era fenomenal y es algo que dejó tanta huella que incluso yo lo llegué a estudiar en la carrera en diferentes clases. Lo vi en publicidad, todo lo que hizo Joseph Goebbels, también lo vi en radio, porque el hecho de que nosotros hoy tenemos radio en casa, gran parte fue por Joseph Goebbels y por la Alemania nazi. Entonces son temas bastante interesantes. Es decir, lo que lograron en términos de publicidad, de marketing, de propaganda, fue un movimiento muy inteligente, nunca antes visto. Había ministros de propaganda. ¿Cuándo has escuchado que hay ministros de propaganda en el gobierno? Digo, bueno, creo que hoy podría ser un poco más común, pero en su momento esto era, nadie jamás lo había pensado. Había cineastas que trabajaban especialmente para esto, fotógrafos que su trabajo era hacer que los uniformes se vieran bien, que estuvieran bajo buena iluminación, que tuvieran buenos tonos en las fotografías, que hubiera buenas poses, que lucieran el uniforme de una mejor manera, de la mejor manera posible. Hay un documental en Netflix muy bueno que se los recomiendo, se llama Five Came Back o 5 regresaron, y es relatado por 5 genios contemporáneos: Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Lawrence Kasdan, Francis Ford Coppola y Paul Greengrass, donde cuentan cómo 5 leyendas de Hollywood, también igual de icónicos, participaron para hacer propaganda en la Segunda Guerra Mundial, obviamente no de parte de Alemania, sino de parte de Estados Unidos. El documental también es narrado por Meryl Streep y obviamente cada director de estos 5 que mencioné se centra en otros 5 directores que son los que participaron en esto, todos muy icónicos, y estos son John Ford, William Wyler, John Hudson, Frank Capra y George Stevens. Obviamente sus obras propagandísticas de la guerra son analizadas por estos cineastas modernos. Ahora, creo que esto no es así como ninguna sorpresa, es decir, Steven Spielberg ha hecho distintos trabajos, ya sea centrados en la guerra como Salvando al Soldado Ryan, o incluso detallitos como en Indiana Jones, donde el villano de la historia, el enemigo, son los mismísimos nazis, ¿no? Lawrence Kasdan escribió varias películas de Star Wars y pues no es ningún secreto que obviamente el imperio está basado gran parte en los nazis, es decir, incluso el nombre Stormtrooper no es algo que George Lucas creó. Stormtrooper es un término de guerra y así se llamaban los soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y es muy interesante ver cómo directores muy famosos como estos, no me refiero a los modernos, pero a los que hicieron la propaganda, pues justamente cómo participaron en esto, obviamente para Estados Unidos, como Frank Capra con Why We Fight. Y digo, George Stevens, que anteriormente había hecho Swing Time de 1936, que es algo fenomenal. La primera vez que vi la escena de la clase de baile con Fred Astaire y Ginger Rogers fue como una revelación para mí. Dije, wow, verdaderamente estoy enamorada del cine, me fascinó, me marcó mucho, es una escena que me marcó mucho. Pero en fin, Estados Unidos empezó a hacer esa propaganda cinematográfica en respuesta a lo que ya estaba haciendo Alemania. Hay que recordar que en ese momento, antes de ver una película, se proyectaba lo que era el newsreel, entonces era un carrete que contenía noticias de lo que estaba sucediendo con la guerra, y pues obviamente cada país reflejaba en una manera visual lo que querían, y fue cuando Alemania empezó a intimidar mucho en distintas naciones. Y la tercera razón es la repetición y el reforzamiento, y esto igual no es nada nuevo con la psicología. Entre más ves algo, pues más se te queda, más lo traes en la mente, y la verdad es que gran parte de la razón por la que estos trajes siguen siendo icónicos y conocidos es porque los seguimos viendo, los seguimos viendo en nuestras vidas, son plasmados una y otra vez en las películas de Hollywood, y es que simplemente Hollywood ama el simbolismo, aman cómo se ven y aman lo que representan en cuestión de tener a un villano fácil de odiar. Es fácil de identificar y es fácil de hacer esa correlación con la historia, no de la película, pero historia en general, y automáticamente el villano tiene el odio. La verdad es que es un buen producto en general. Ahora, hablemos de Hugo Boss. A estas alturas, igualmente creo que esto no es ningún secreto, que la famosa marca de modas Hugo Boss, que lleva el nombre del diseñador alemán Hugo Ferdinand Boss, fue el proveedor oficial de los uniformes militares para Hitler, para sus sucesivos paramilitares y obviamente para las juventudes hitlerianas. Con solo 6 máquinas de coser a su nombre, Boss
se unió al partido nazi en 1931 y usó a unos 180 trabajadores forzados y prisioneros de guerra de una variedad de estados que eran privados de su libertad y privados de sus derechos, obviamente, para confeccionar dichos uniformes hasta 1946, cuando obviamente finalmente fue sancionado por su nazismo y sobre todo por haber utilizado a estas personas pues casi que como esclavos, ¿verdad?, para hacer estos uniformes, y obviamente tuvo una multa bastante fuerte, pero hasta ahí. Apeló su condena y ganó, y luego murió en 1948 a causa de unos problemas dentales. Eso sí, en 1945 Hugo Boss tenía una fotografía en su departamento con Hitler tomada en Berghof, que era el retiro de Hitler en Obersalzberg. Qué palabra tan difícil de pronunciar. Entonces sí, Hugo Boss claramente era un nazi que trabajaba para Hitler, y mientras que sí confeccionaban el uniforme, no fue quien lo diseñó. El diseño de hecho fue hecho por un miembro del partido político nazi llamado Karl Diebitsch, y Karl era un nazi pero de los primeritos. Él se unió en los 20s y en los 30s fue cuando finalmente puso sus habilidades a uso junto con otro caballero llamado Walter Heck, que era un diseñador gráfico. Ahora, cuando la gente les diga que porque estudian diseño gráfico, comunicación, artes, cine, literatura, cualquier cosa que tenga que ver en esa rama, cuando les digan que no sirve para nada porque no son leyes, porque no es para ser un médico, ingeniero o cosas así, la historia lo prueba. La historia lo prueba, y no nada más en un sentido malo como lo hicieron ellos, que utilizaron el arte para tener este poder político, pero también lo podemos ver como con Winston Churchill, quien era un gran orador, un lector aborazado, y con la frase que dijo Edward R. Murrow, que después repetiría el presidente John F. Kennedy, diciendo que movilizó al idioma inglés y lo mandó a la guerra. Una frase muy icónica sobre cómo tenía este poder de la palabra, todo lo contrario a Hitler. No era para espantar o para preponer, pero para motivar. Y pues sí, aunque obviamente mintió un poquito sobre que Inglaterra no estaba perdiendo la guerra cuando sí lo estaban haciendo en algún punto, fue quien motivó precisamente al país a derrotar a Hitler. Entonces, ahí lo tienen. Todo esto es gracias a las artes. Obviamente sin quitar ningún valor sobre los millones de soldados que pelearon, porque eso es igual de importante, pero justamente creo que nunca pensamos en este tipo de cosas como con un valor significativo en acontecimientos históricos. Y bueno, en fin, estos dos sujetos hicieron su trabajo muy bien, pero no inventaron nada nuevo. Lo único que hicieron fue echar un muy buen vistazo a la historia y ver qué funcionaba en tiempos anteriores. Veamos a August von Mackensen, una leyenda icónica militar de los años 30 y que tenía en su sombrero una enorme calavera, un símbolo de muerte, pero para otros un símbolo del rechazo a la muerte, de que no te pueden tomar con vida, o simplemente de que tú eres el que provoca dicha muerte. Aparte, tenemos que reconocer que en la gran mayoría de la historia era muy difícil teñir la tela de negro y asegurar de que el color no se desvaneciera, es decir, hacer tela negra de muy buena calidad, haciéndolo obviamente extremadamente caro. Por lo tanto, era solamente disponible para gente rica o poderosa con cierto estatus socioeconómico, y aunque en la época de los nazis era un poquito más accesible, todavía existía esta asociación subconsciente de que si vestías de negro obviamente era porque tenías cierto poder, cierta elegancia, cierta riqueza, prácticamente que eras de un alto estatus. Otra cosa interesante es que, como ya habíamos mencionado, a este hombre Heinrich Himmler, que él era prácticamente el segundo hombre más poderoso siguiéndole a Hitler, pero era una persona que no tenía ninguna experiencia militar, no era soldado, nunca había estado en combate, la verdad es que tenía muy poca experiencia en esto, por lo tanto se sentía un poco rechazado, recibía muchas burlas porque no tenía medallas, no tenía decoraciones, no tenía reconocimientos, por lo mismo de que ni siquiera era un soldado, y tener esta posición
presión tan alta y recibir tantas burlas como que lo hacían sentir un poquito menos, y es gran parte de la razón por la que el uniforme se hizo tal cual o fue evolucionando como lo fue haciendo. Él intentaba ponerle a su uniforme tantas cosas como se pudieran para que de cierta manera se viera que era una persona condecorada cuando en realidad pues no tenía nada. Y ahora hablemos sobre probablemente lo más controversial, la suástica, que es probablemente el símbolo más reconocido, pero de nuevo los nazis no inventaron esto, simplemente se lo robaron. Y de hecho la palabra suástica en sánscrito significa conducente al bienestar. Esto era más bien un símbolo de buena suerte que es ampliamente utilizado hasta la fecha en el budismo, y en Asia desde hace cientos y cientos de años se podía ver comúnmente afuera de templos y significaba algo bastante bueno hasta los 30s, que obviamente tomaron este símbolo y lo transformaron en algo negativo. Ahora, el por qué este símbolo funciona tan bien en el uniforme es por el contraste de color. Tenemos un uniforme que es totalmente negro, pero después tenemos un toque de blanco con rojo, probablemente los colores más contrastantes. Entonces funciona bastante pues bonito la manera en la que todo esto contrasta. Y también tocamos el tema de el Suchsafel. De nuevo, qué difícil palabra de pronunciar. O sea, prácticamente el símbolo de la SS. La SS está basada en una ruina antigua que simbolizaba el sol. Y bueno, lo cambiaron un poquillo y dijeron, no, de hecho significa victoria. Entonces ahora no solo simboliza victoria, sino que también obviamente el nombre de la organización. Y de hecho este símbolo era usado tanto, era tan común en Alemania en ese entonces que justamente alteraron las máquinas de escribir para que incluyera ese símbolo. Ahora, Hitler tenía una intuición de la imaginería política y de la estética bastante magnífica, diría yo. Él entendía que el arte más la política equivale a poder. Hay una frase de Joseph Goebbels muy buena que encierra todo lo que hemos estado viendo, y es que la propaganda se vuelve ineficaz en el momento en que somos conscientes de ella. Ahora, Goebbels era el ministro de propaganda que habíamos mencionado anteriormente, y él tenía un arma secreta, y esta arma secreta era una chica llamada Leni Riefenstahl, que era una cineasta alemana y una nazi de la cual rara vez se escucha hablar, pero que jugó un papel muy importante. Ella escuchó un discurso de Hitler en algún punto de su vida y quedó totalmente maravillada con esto. Hitler convenció a esta muchacha así, y ella hablaba de cómo ver a Hitler de esta manera era como una experiencia religiosa. Se terminó llevando muy bien con Hitler y ella se le podía acercar así de repente directamente a él, lo cual causó muchísima fricción con otras personas como Himmler. Empezaron a llegar esos celos, pero el chiste es que ella se terminó llevando muy bien con Hitler, y Hitler prácticamente le soltaba el dinero para que ella pudiera hacer todo este trabajo propagandístico, cinematográfico, y así es como obtuvimos distintos trabajos como Victory of Faith y Triumph of the Will. Y son estas películas las que precisamente lograron que jóvenes retornaran a Alemania con el deseo de servir a su país. Y también grabó las Olimpiadas en Berlín en 1936, fue la primera cineasta en hacer distintas cosas precisamente en estas Olimpiadas. De nuevo podemos ver el poder del cine, y la verdad es que Hitler supo muy bien, yo creo que justo como este artista frustrado pero artista nonetheless, supo identificar muy bien otros artistas y darles ese apoyo para mal, obviamente para realizar algo que iba encaminado a algo malo, pero artístico aún así, y fue lo que al finalmente movió a la gente. Esto era también una especie de guerra psicológica, siento yo. Si sus enemigos los veían marchar con estos uniformes tan elegantes, tan bonitos, debía dar la impresión claramente de que el país que estaba enviando a estas tropas no carecía de riquezas o de recursos, es decir, si se podían dar el lujo de producir todos estos uniformes tan lujosos para sus soldados, pues claramente eran un país con mucho estatus. Es decir, si ves a un soldado de la SS en comparación a un soldado soviético, no sé, vamos, circa 1941, y me preguntas que juzgara la fortaleza o riqueza del país en base a cómo se ven, adivinaría instantáneamente que obviamente el de la SS proviene de un país muchísimo más poderoso. Y obviamente hay detallitos como que pues está la buena suerte
aparte de que colores como el negro o como el gris nunca pasa de moda, ¿verdad? No es como estar usando un rosa fosfo. No importa la década, el negro siempre va a ser un color bien visto. Entonces, desde la perspectiva de cualquier década, no se va a ver mal, y esa es la verdad. Además de que en ese entonces estaba esa frase de la ropa hace al hombre, entonces era algo muy importante también. Y bueno, la verdad es que estos hombres se vestían, se disfrazaban de su propia ideología, rígidos, poderosos, imponentes e intimidantes. Eso es prácticamente lo único que tengo que ofrecerles hoy. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. Por favor, déjenmelo en los comentarios, o si les interesaría también saber algún otro aspecto de la guerra, si disfrutan estos videos más como históricos pero interesantes, igual háganmelo saber. Si vieron el video hasta aquí, muchísimas gracias y los veo en otro video. Bye.